Bueno, pues estamos aquí listos para iniciar la tercer plática de nuestros amigos y socios Schneider. Ahora nos acompaña una persona que ha estado muy cerca con nosotros, primero en área administrativa y ahora ya en ventas. Bueno, correcto. Entonces está Irving Pantoja y él está promoviendo, su plática de hoy va a ser ahorro de energía desde el punto de vista industrial por medio de sistemas drives, ¿no? Drives de sistemas, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo va a ser tu plática, en general, qué es lo que se hace con esto, sin tocar el tema realmente de la plática. Ok, no te preocupes. Mira, de manera muy general, ¿qué es lo que pasa, Sergio? El 60% de la energía consumida en la industria viene de los motores. Entonces, si nosotros abundamos en que la eficiencia tiene que partir de los motores, la reducción de costos y el impacto de energía gastada por los equipos está en ese rubro. El otro 40% son de diferentes grupos energéticos, que pueden ser gas, cuestiones hidráulicas y otros desgastes mecánicos. Sin embargo, el gran flujo que tenemos en las pérdidas vienen de los motores. A partir de ahí tenemos diferentes formas de arrancar, estructurar y diseñar sistemas para que estos se sincronicen, tengan una mejor motricidad y demás. Pero la parte importante es dos cosas. Una es saber cuánto estamos consumiendo en el motor, cómo se está conduciendo el motor, cómo está trabajando el proceso y poder tener una trazabilidad de la energía al mismo tiempo. Esas cuatro normalmente venían separadas de diferentes equipos. Hoy día Schneider creó un mismo variador que tiene una medición de energía, un seguimiento del proceso, una trazabilidad de la energía y además tiene todos los parámetros necesarios para que conduzca al motor de la mejor forma. Entonces, junto a eso, es la primera vez que se da a nivel mundial un equipo que hace todo de una misma forma y bueno, ahora estamos ahondando en esto. Es cierto que los drives no son, digamos, que el pináculo de todo el ahorro energético. Hay mucho más cosas detrás del fondo para ahorrar energía. Pero tomando en cuenta que es el grueso de lo que consume la industria, yo creo que sería un gran punto por donde empezar. Eso es el punto ideal por donde empezar en la industria. Es correcto. Pues sin más preámbulo, te invito a pasar al podio para que nos des tu plática y luego nos venimos a las preguntas y respuestas. Perfecto. Ok. Bueno, la plática como tal se llama Drive Systems, tiene que ver con el ahorro de energía y cómo impacta. Voy a comentarles un poquito más adelante por qué Drive Systems. Si podemos pasar a la siguiente presentación. Nosotros normalmente en lo que tiene que ver con sistemas para el ahorro energético que incluye variadores de velocidad, tocamos dos puntos importantes. Uno es el consumo de energía, uno es la reducción de costos, la operación que tiene que ver con un sistema más amigable, pero además también tiene que ver con una operación más suave para el motor. La automatización de procesos, vamos a ver un poquito más adelante por qué la automatización de procesos es tan relevante. Dos factores importantes o dos hechos importantes. Desde 1980 hacia la fecha, el ahorro energético ha sido un punto vital, puesto que hemos crecido 85% más desde los años 80 a la fecha en consumo energético. Es decir, estábamos consumiendo una cantidad de energía, algo así como más o menos 3 teragigas de watts energéticamente hablando, y ahora estamos consumiendo más del doble. Se procura que para el 2030 este mismo incremento de energía surja hasta un 60% adicional. Es por ello que este tema es tan relevante. La siguiente, por favor. Ok. Platicábamos un poco al principio como un preámbulo. 25% del consumo energético en general está basado en los motores. Para el caso de los edificios en general hay un 30%, para el caso de la industria de manera general hay un 60%. Ocupo esta palabra de manera general porque hay procesos muy particulares que tienen una mayor demanda de energía y de potencia que más allá del 60%, más allá del 30% para ambos casos, tanto edificios como para industria e infraestructura.
Es por eso que hago este punto. El 85% de todo este consumo lo generan las bombas, ventiladores y compresores. Entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos conducir cuáles son los mejores puntos de trabajo y hacia dónde pudiéramos dirigirnos en el mercado para provocar soluciones de desarrollo y de ahorro con nuestros clientes. La siguiente, por favor. El mundo de lo que tiene que ver con Drive Systems para Schneider es conceptual. Un Drive System es un variador de velocidad que sufre una forma de personalización en el cliente y que a través de esta tenemos diferentes soluciones hechas específicamente llave en mano para desarrollar cuanto ahorro de energía, como sistemas de integración, como sistemas de automatización, como sincronía de nuestros procesos. Esto lo hace diferente a un solo drive. Entre el grupo de drives tenemos grupos de frente activo, variadores que le llamamos Plus, que llegan hasta 2.4 megawatts, variadores simples y variadores en media tensión, que es el Altivar 1200. La siguiente, por favor. Nosotros podemos ver aquí las propuestas de valor de lo que implica el impacto de ahorro energético. Nosotros podríamos ver de manera muy breve y entenderla de manera muy simple la curva que está en la parte superior del lado izquierdo, que habla de eficiencia energética, cómo establece un ahorro en la energía, un consumo en la energía contra un consumo de flujo. Si nosotros vemos el punto intermedio de histéresis, podemos ahorrar hasta un 50% adaptando la velocidad del variador. ¿Qué es esto? Entre menor velocidad tenga el equipo de variación de velocidad, mejor proceso energético pudiéramos tener siempre y cuando esté adaptado correctamente a nuestro proceso. Esto es algo que pareciera redundante, pero es la mejor velocidad con el mejor desempeño, con la mejor potencia en el mejor momento del proceso. La otra parte que es relevante es la calidad de la energía. La eficiencia energética se da regulando al drive, pero la calidad de la energía se da regulando a la instalación eléctrica. Muchos de los variadores por default generan grupos armónicos. Estos grupos armónicos generan intermitencias, ruidos en la red, etcétera, etcétera. Y a partir de cómo nosotros procuremos la calidad de la energía, es como nosotros vamos a tener menores dimensionamientos de la instalación en grandes ramas como los principales, subestaciones y transformadores. El otro punto relevante es el enfriamiento. Es un hecho que el ahorro energético tiene que ver en cómo conduzco al drive respecto a mi proceso. La calidad de la energía es qué tan buena es la calidad de la energía que induzco al motor, pero que regreso a la línea. Y la última es qué tanto de ese calor que se genera se convierte en pérdidas y nos provoca que los watts generados no simplemente no lleguen al motor, no simplemente conduzcan mal de manera ineficiente el proceso. Es por eso que el enfriamiento es relevante. Puede ser el enfriamiento por aire o por agua. La última es cómo yo me integro. La manera en que yo puedo actualizar, automatizar y desarrollar los procesos es la parte más relevante de esto. La siguiente, por favor. Normalmente, que es la gráfica que veíamos al principio, tenemos este 50% de ahorro energético cuando el flujo que tenemos partido de un variador es el más adecuado respecto a la velocidad óptima. Esto quiere decir que el consumo energético que voy a tener es el mínimo necesario para yo tener la capacidad productiva máxima. Es hacer más con menos. Mucho de esto nos permite eliminar válvulas, electroválvulas, sistemas de sello, etc. Y obviamente lo que reduce son en pérdidas mecánicas. Por el otro lado, al nosotros mejorar la velocidad y demás del equipo, también amortiguamos las situaciones de lo que tiene que ver con la parte mecánica del motor. Por eso les decía yo muy al principio que tenía que ser una operación más suave o más plana. La siguiente, por favor. La otra parte que es muy relevante es cómo enfriamos. Nosotros hemos desarrollado dos esquemas de enfriamiento. Normalmente lo que hacen casi todos los fabricantes es inyectar aire al sistema y que el sistema por default, de acuerdo a cómo está la instalación, fluya nada más ese aire para recircular el aire frío por el caliente. Lo que hicimos en Schneider es generar dos puntos de cubículos. Uno donde el 10% del aire solamente fluye por la etapa de control,
mientras que el 90% del aire fluye por la etapa de fuerza. Esto genera que nada más el aire necesario para enfriar el control, que es lo mínimo indispensable, sea ocupado de manera correcta. Y la parte donde tenemos más pérdidas por el calentamiento tenga el mayor flujo de aire. Con esto normalmente evitamos que haya una pérdida por calor del 90% en los equipos. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, cuando hablábamos de calidad de la energía, hablábamos un poco de las distorsiones y ruido que esto genera. La realidad es que estas distorsiones como tal hablan de los armónicos. Todo equipo que tiene que ver con variación de velocidad genera armónicos. Dependiendo del grupo de pulsos que tenga el variador, va a generar -1 o +1. Es decir, si el variador tiene 6 pulsos, las armónicas que genera en mayor demanda es la quinta y la séptima, etcétera, etcétera, así programándonos hasta 12, 18 y 24 pulsos. Estos armónicos lo que producen es ruido y calentamiento en las instalaciones eléctricas. Normalmente fluyen hacia las acometidas y las acometidas se ven afectadas por calor, y los termomagnéticos o electromagnéticos lo que hacen es que disparan. Ante estas situaciones, los transformadores se tienen que sobredimensionar. Si pudiéramos tener un transformador de 1000 kVA, lo tenemos que llevar a 1500 y etcétera. Estas circunstancias son omitidas si colocamos los reactores o los filtros activos o pasivos que tengan que ir para evitar los armónicos. Como tal, hemos tenido varios avances en este sentido, y uno de los nuevos variadores que tiene Schneider, que se llama Altivar Process, tiene una capacidad de llevarnos al 5% o al 3% de la capacidad o distorsión máxima armónica. Entonces, ante esas situaciones, ayudamos bastante a la instalación. Solo para que se den una idea, en Europa tenemos 150 billones de euros perdidos por ahorro de energía y por la calidad de la energía. La siguiente, por favor. Finalmente, empezamos un poco ya a presentar los equipos en forma que están dirigidos a la parte de ahorro energético. Estos equipos pueden ir desde los 90 hasta los 800 kilowatts, pueden ser para par constante o par variable, y nos permiten personalizarlo de acuerdo a lo que necesitemos. Pueden ser con diferentes protocolos de comunicación, pueden ser con diferentes inductancias de línea, pueden ser con diferentes reactores de salida, y cada uno de ellos se adapta dependiendo del proceso o del grado de complejidad al que vayan a estar ubicados. El grado de protección, obviamente, al ambiente puede ser manipulable, y por obviedad, el grado de tipo de enfriamiento, tanto en aire como en agua, son trabajados en ambos sistemas. La siguiente, por favor. En este lo que vemos es un equipo mucho más complejo. Ya no solo llegamos hasta los 800 kilowatts, sino que vamos de los 500 a los 2400 kilowatts, siendo mucho más flexibles los sistemas. Nos permite tener un mejor mantenimiento, nos permite tener mayor confiabilidad y obviamente la adaptabilidad al proceso. Podemos extenderlos y expandir los sistemas. La siguiente, por favor. En este lo que van a observar particularmente es el diseño compacto de los equipos. Vemos que son sistemas encapsulados que trabajan con IGBTs, que tienen módulos de potencia muy específicos, que no solo van aislados del drive. El drive solo es una parte de conducción y control. Sin embargo, los módulos de potencia están diseñados específicamente de acuerdo a las aplicaciones. Siguiente, por favor. Ahora lo que vemos por primera ocasión es el variador de media tensión que tiene Schneider. Es 1200, ese es el modelo. El 1200 es el hermano del 1260, que es en un grado de certificación UL. Y aquí siempre hay una disyuntiva entre cómo ocuparlos. Normalmente los sistemas pueden ir hasta 2400 kilowatts en 440 o en 690, o pudiéramos elegir ir a 416 a 11 kilovolts para la media tensión. Esto va a depender obviamente de las condiciones del motor y la instalación eléctrica que tenga el cliente. Nosotros podemos decir que es más eficiente al final del día trabajar en media tensión porque tenemos corrientes más pequeñas y por ende cables de menor calibre. Eso hace que las pérdidas y las inductancias que tenemos por default sean mucho mejores.
Como se pueden dar cuenta, va desde los 0.3 megavolts amperes hasta los 16 y podemos ir en entradas acometidas desde 2.4 hasta 11 kilovolts. La distorsión armónica para estos equipos por default es menor o igual al 2%. Esto hace gran diferencia con la baja tensión. Los pulsos que normalmente lleva un variador en media tensión son prácticamente 54 pulsos en adelante. La siguiente, por favor. Como se pueden dar cuenta, el variador en media tensión cumple con 3 condiciones. Una es el control. En la parte izquierda vemos el cubículo de control, que tiene un PLC muy básico, al cual podemos colocar un PLC mucho más complejo para comunicar procesos y demás. Luego tenemos el cerebro de bypass de todo el sistema en el cubículo central. Por la parte de abajo tenemos el transformador que nos ayuda en el bypass. Y ese transformador tiene una peculiaridad de cómo se ventila. Más adelante vamos a ver un pequeño proceso, pero es una patente muy exclusiva de Schneider que no tiene ninguna otra marca en el mundo. Del lado derecho vemos las líneas de transición, tal cual, línea A, línea B y línea C, aunque ahí vemos 2 cubículos. Es probable que la amplitud de la potencia de estos dos sea mayor a los 2.5 megawatts. Sin embargo, lo que estamos observando es exactamente los módulos que entran y salen para darnos tensión y corriente a cada una de las fases. Siguiente, por favor. Ok, como hablábamos un poco, los cabinets, pero los gabinetes en español están optimizados para ser mucho más compactos, prácticamente el tamaño de un CCM, es algo así como 20 pulgadas o 600 milímetros. Tienen un frente de acceso mucho más abatible, pueden ir en un grado de protección desde IP31 hasta IP42, y algo que tiene es que cuando veíamos nosotros los módulos de potencia, estos módulos son extraíbles. En algún momento, si esto se daña, el módulo se extrae, se quita, el motor puede tener todavía trabajo y perdemos 18% de potencia. Sin embargo, no perdemos fiabilidad en la operación. Siguiente, por favor. Ok, aquí ya lo que vemos son los valores de propuesta. Vemos la parte de lo que tiene que ver con interlocks, tornillos de seguridad, sistema de alarmas. Y algo que hace muy diferente a este sistema de media tensión, inclusive con los variadores de baja, es la interfaz de operación. La interfaz de operación es lo que nos permite trabajar con el equipo para configurarlo, para saber, para supervisar, para controlar, para establecer las condiciones como va a estar trabajando en operación y con las interfaces de otros sistemas. Esto lo hace muy muy práctico y yo creo que es uno de los máximos valores agregados que tiene este equipo. Lo otro que es muy relevante es que si el control llegara a fallar por alguna circunstancia o tuviéramos intermitencias en la acometida principal, todo el sistema de bypass está adicionado con una UPS. Todos los equipos vienen así de fábrica. Esto permite que, a pesar de que haya unas inconsistencias en la energía o en las entradas de energía al equipo, nosotros todavía tengamos forma de manipularlo y observar las alarmas del por qué está pasando esta falta o interrupciones de energía. No necesariamente, muchas veces son provenientes del proveedor general, a veces que la subestación falló, a veces que el transformador falló, hay veces que los módulos de potencia están inactivos por alguna circunstancia y esto nos permite revisar esto o diagnosticarlo. Más adelante, de favor, podemos pasar a la siguiente. Aquí tenemos una forma muy simple de ver a través de la página web de Schneider de cómo se puede personalizar el variador y a través de ahí nos da todas las características que necesitamos pedir directamente a Schneider. Esto hace de manera fácil para el usuario, para los canales, para la gente que no tiene tanta preparación en ello, ir solamente seleccionando en parte a parte cómo está el equipo, cómo lo queremos y nos va a dar un bill de materiales que lo podemos pasar a Schneider para tener una oferta más completa. Siguiente. Algo de la innovación y de lo que hablábamos era la topología multinivel. La topología multinivel nos permite hacer una modularidad de ancho de banda mucho más cercana a tener la sinusoidal natural que tiene la corriente alterna. Esto provoca en el motor menos calentamiento, menos desgaste en las partes mecánicas y obviamente los aislamientos tienen un mayor rendimiento. Solamente por esta situación nosotros provocamos una mejora energética de alrededor del 25 al 30%. La siguiente, por favor. Ok, seguimos. ¿No hay más?
Ok, esta es la que está en PDF. Había una en PowerPoint. Ok. ¿Listo? Ok. Algo que era relevante y que vale la pena comentar es la parte de armónicos. Comentábamos nosotros que muy al principio, normalmente si los equipos tienen 6 pulsos, los armónicos son los más relevantes, es el quinto y la séptima. Si son de 18 pulsos, es la 17 y la 19. Se recuerdan que los armónicos normalmente vienen en nones. Para el caso de 1200, y esto es como el factor relevante que yo diría que nos puede dar un buen camino para definir si es media tensión o baja tensión en muy altas potencias, es que estos equipos en media tensión, por tener 54 pulsos por default, no se tiene que agregar nada más, nos da una distorsión armónica total de 2%. Esto provoca no solo que, además de lo que comentaba muy al principio, de tener una baja corriente en los sistemas calibres de cables más pequeños, obviamente tenemos un ruido eléctrico generado por este mismo sistema de prácticamente 1.7, 1.8%, que es básicamente despreciable a través de toda la instalación. Eso nos ayuda muchísimo a ahorrar y a mantener las instalaciones en las mejores condiciones y obviamente a no sobredimensionar los equipos principales. La siguiente, por favor. Lo que vemos en este es la celda de bypass. ¿Qué es lo que sucedía? Nosotros veíamos una imagen muy al principio donde estaba el control, la parte del centro de bypass, el transformador del bypass, y a un lado veíamos los módulos de potencia. Nosotros vamos a observar un módulo de potencia en rojo. Este módulo de potencia que está en rojo se dañó. Cuando se daña, el sistema automáticamente compensa y este módulo no necesariamente genera que el motor pare de funciones. Con esa baja lo tenemos un 18% de pérdida de potencia, sí, pero aún mantenemos viabilidad en el proceso y criticidad en el proceso. Entonces, eso es algo relevante. El variador por default se puede elegir con una opción muy especial, que se le llama N+1. Lo que se hace es que se agrega un módulo total de potencia adicional y ese módulo de potencia adicional, en dado caso que se dañara una de las celdas, entra en reemplazo. Podemos tener inclusive un N+2. Cuando tenemos el N+2 para motores muy críticos que no pueden parar en ningún momento porque tienen 24/7, lo que genera esto es que tengamos una fiabilidad de las condiciones de operación de más del 99.99%. Entonces, si se dan cuenta, aún fallando, podemos seguir trabajando. Con estas dos opciones adicionales, tenemos una gran garantía. Algo que vale la pena ahí mencionar es que los sistemas que tienen no son ICBTs, que son los que trabajan normalmente en la mayoría de los fabricantes a nivel global para media tensión, en media tensión. Nosotros trabajamos con sistemas de baja tensión para celdas en media tensión. Esto hace que su manipulación y el intercambio de las refacciones sea más simple y más económica. La siguiente, por favor. Comentaba yo hace un rato sobre el protocolo y la patente que tiene el transformador para la manera en que se enfría. Esto es lo que lo hace tan especial, es una patente única en el mundo. Se coloca el transformador en el mismo gabinete donde está la parte de control, que es muy poco usual, y aún así el transformador desprende prácticamente nada más un 40% de calentamiento, lo que lo hace ideal para estar en conjunto con el sistema del cerebro de bypass. La siguiente, por favor. Okay, podemos ver un poco de aplicaciones de referencias. Vale la pena ver esto. Esto es algo interesante. En lo que tiene que ver con media tensión, nosotros tenemos más de 9,000 unidades instaladas. Van a observar del lado izquierdo una gráfica en tipo dona y de esas gráficas van a observar diferentes subsegmentos.
Donde mayor se ocupa es en la minería, en la generación de potencia, en la industria metalúrgica y en la industria del agua. Base instalada tenemos más o menos 9100 megawatts a nivel global. 80% de esto está colocado en ventiladores, en bombas y en compresores. Y era un poco lo que comentábamos, no importa que sea baja o que sea media tensión, normalmente esos tres grupos de equipos son los que consumen el 70-80% de las aplicaciones. Vale la pena mencionar que la empresa que se adherió a Schneider para la media tensión tiene el 85-84% del mercado asiático a nivel global, que es más o menos del total mundial, un 42% del mercado. Entonces, tenemos una base instalada muy rentable, muy fiable y muy probada. La siguiente, por favor. Algunas de las marcas relevantes que vale la pena mencionar, entre ellos van a haber varias importantes chinas, van a haber varias importantes de nivel petróleo, varias importantes de lo que tiene que ver con la cuestión de cemento, de minería, etcétera. Y hay algunas específicamente para el segmento del agua que son muy relevantes, como lo es Xylem. Xylem es una cuenta global que es de origen francés y que tiene un impacto muy importante. Normalmente ellos consumen para los sistemas de bombeo algo así como $1.500 millones globales. Entonces es un mercado relevante. Algunas de las otras que tienen que ver con el ámbito de minería, como es Votorantim, como es Goldcorp, como es ThyssenKrupp, etcétera, etcétera, normalmente consumen alrededor de $600 millones anuales en todo el mundo para sistemas en media tensión. Seguimos, por favor. Pues bueno, prácticamente hemos llegado al final de las presentaciones. Les agradezco muchísimo. Muy bien, Irving, pues vamos a comentar un poquito los temas. El tema de por sí es interesante. Lo que estamos acostumbrados a vender en forma comercial es el drive de baja tensión. Es correcto. ¿No? Ese es ese es el caballo de batalla. El caballito de batalla, ¿no? Pero yo me imagino que debe haber un buen nicho de motores de media tensión. Es correcto. Sí, sí lo hay. Y muy grande. Normalmente se manejan en dos situaciones. 3 áreas similares a la baja tensión: bombas, compresores, ventiladores. Los ventiladores por default son los equipos más simples donde se pueden vender. Una vez que se conectan, arrancan, no tienes que hacer más, no se tiene que ajustar, no tienes que tener una retroalimentación como es el caso de compresores y bombas. Más o menos los ventiladores impactan en un 32% de ese mercado, de ese total de media tensión, y están en 416, que es prácticamente 85% de las aplicaciones en ese nivel de tensión. Entonces es un mercado muy rentable. Un equipo de estos, para que se den una idea, está alrededor de los $400,000, $300,000. Si es de gran capacidad. Si es de una capacidad pequeña, está entre los $70,000, $80,000, que se acerca bastante a la baja tensión. Sí, en realidad sí, y lógicamente debe ser mucho más eficiente el trabajarlo en 4160. Es correcto. Mira, una de las situaciones por las cuales normalmente tenemos subestaciones, transformadores en estas condiciones, es porque la corriente es más bajita. O sea, al tener nosotros una elevación de tensión, lo hacemos que la corriente disminuya y por ende tenemos la potencia de salida muy similar. Entonces, lo que hacemos en el caso de baja tensión es que tratamos de tenerlo en un voltaje muy pequeño con corrientes muy, muy elevadas. Entonces, eso hace que todo encarezca, todo el cobre, todas las barras, todo el sistema de cables, etcétera, etcétera. Y obviamente se vuelve más peligroso hasta para trabajar con él. La media tensión, esa es la ventaja que nos aporta en general. Muy bien. Sin embargo, los motores de 4160, yo en mente no tengo inclusive haber visto un catálogo de fabricantes de motores de 4160. O sea, vendimos de GM Westinghouse hace años. Claro. Pero fueron 2 en mi vida, ¿no? Okay. Y no se volvió... O sea, no lo tengo tan consciente, pero tú dices que hay un buen mercado. Sí, hay un buen mercado, está creciendo ese mercado. Hice un poco de énfasis, inclusive un poco en este tema ahora en la plática, porque es un mercado que, además de que no estamos atacando de manera natural, está muy desprovisto de muchos fabricantes.
Para que te des una idea, Sergio, de variadores de baja tensión, nosotros tenemos identificados en México 35 competidores, de los cuales pueden estar los de grado premium, que es Schneider entre ellos, pueden estar de grado medio, que pueden ser algunas empresas de origen brasileño, de origen austriaco, de origen español, etcétera. No quiero decir que sean malas, sino simplemente ellos hacen una reducción de costo para esto, y las de muy bajo costo, que pueden ser hindús, chinos, etcétera, que son de usar y tirar. En este sentido, cuando tenemos tantas marcas en el spread de todo lo que tiene que ver con la baja tensión, y lo circulamos un poco en la misma foto y lo contraponemos contra la media tensión, en media tensión solo hay 5 fabricantes. En México. En México. Entonces nos da un gran nicho de oportunidad, porque obviamente los 5 fabricantes no dan abasto a todo el pastel. Interesante, ¿no? No, muy, muy interesante. La verdad es que vamos a tener que platicar mucho ya de esta parte comercial, hacer un plan de atacar, a ver, investigar, descubrir el mercado. Se vuelve muy interesante. Yo para mí no lo vislumbraba con estas características. Entonces en verdad que se vuelve interesante el buscar ese mercado instalado para ofrecer una solución como la que estás comentando. Ahora, mira, cabe aclarar esto, es importante. Recientemente en Schneider había 3 personas en el mundo especializadas para dar el soporte a ventas, no solo a los clientes, sino a nuestros partners, como lo es Alcione, con alta especialización. Solo 3 personas en el mundo, porque tenían unas condiciones muy especiales por su expertise técnico de este tema. Recientemente, hace menos de 4 o 5 meses, se contrató a alguien para Latinoamérica que radica en México, que él tiene un doctorado en este tema en Rusia. Entonces, con eso creo que te digo todo. Es alguien que ha pasado por todas las marcas que te puedas imaginar en media tensión, conoce todas las plantas del mundo, y él está a nuestra disposición para ayudarlos. Bueno, pues todavía si Schneider está invirtiendo en algo que ve un mercado que para nosotros, o por lo menos para mí, no es visible o no está a la vista, se vuelve muy interesante hacer un plan de trabajo, juntarnos para un plan. Pero bueno, regresémonos al tema. Por supuesto. Entonces, principales beneficios, vamos a manejar alto voltaje, pero baja corriente. Correcto. Esto hace que tengamos calibres de cable mucho más ligeros, correcto, delgados, y sistemas de protecciones y esto mucho más holgados, menos grandes, menos robustos. Así es. Y beneficios, por ejemplo, para el motor. O sea, yo me quiero imaginar los drives, ¿qué vida tendrá un drive? ¿Cuándo nació un drive? Ok, más o menos, no sé, tendrá 20 años, 25 años. Yo creo que más o menos como unos 20, 25 es probable que en una buena condición. El tema de la electrónica de potencia es uno de los temas que más ha cambiado. Yo pudiera decirles que si tomamos en consideración un interruptor termomagnético y vemos el de hace 50 años y vemos el nuevo, lo que ha cambiado es la carcasa y la manera de operarlo. Físicamente o internamente ha tenido ligeros cambios en sus cámaras de arqueo, pero en el caso de la electrónica de potencia, cada año y medio más o menos se hace una renovación total de esto. Entonces, a pesar de que el drive puede tener una vida útil muy extensa, lo natural es que, como pasa con un carro, lo cambiemos cada determinada edad, unos 7, 10 años, y esto está bien. El motor, sin embargo, puede tener vidas de 30 años. Estos drives, a pesar de ser muy nuevos, pueden trabajar con motores que tienen 30 años de antigüedad. Ok. Y dime una cosa, los motores son mucho más antiguos que los drives. Claro. Los de 4000. Es entonces, correcto. ¿Cómo arrancaban esos antiguamente? Con sistemas de media tensión, literalmente. Recordarás mucho tú el famoso Motorpack. Ajá. Que el Motorpack era un arrancador en media tensión, que tenía un contactor en vacío de media tensión, literal. Había tensión reducida y había tipo soft starter. Y con esos equipos en media tensión era como se arrancaban esos sistemas. Ok. Y comparado, si esto lo llegáramos a encontrar en el mercado, arrancadores de cualquier marca de esta tecnología anterior, ¿cuál sería la ventaja al poner un drive? Realmente es la conducción. Es un poco lo que hoy se estila. Fíjate que es una gran pregunta. Estas dos, en paralelo con baja o media tensión, se contraponen exactamente. Esos son
hacen una convergencia, justo igual en la misma respuesta. La diferencia entre uno y otro para poder colocar de un arranque convencional a variación lo sugiere el proceso. Si yo tengo una demanda de cambios de velocidad, donde los flujos son diferenciados, donde la velocidad necesita estar regulada en determinados momentos del proceso, ese es el momento de colocar un variador. Si lo que yo tengo es un sistema donde yo necesito tener la potencia al 100% todo el tiempo de la velocidad, no es lo más conveniente. Ok, perfecto. Pues me queda claro. Ahora, lógicamente que cuando tenemos estas variables, o sea, que no lo vamos a dar al 100% todo el tiempo, el alargamiento de la vida del motor y todo esto trae todos los beneficios igual que en baja. Exactamente, sí, digamos que ese es el gran punto, ¿no? El variador de velocidad, no importa si es en media o en baja, más o menos trae las mismas condiciones, solo que hay algunas mejoras en términos, por ejemplo, de la distorsión armónica, etcétera, etcétera. Pero en realidad el impacto mecánico o el desgaste al aislamiento del motor se da en ambos sistemas, tanto en baja como en media, vienen muy similares. Muy bien, cuidándolo. Muy bien, déjame entrar ahora al tema de el monitoreo, las ventajas. Marcabas 4 grandes ventajas, ¿no? Entonces, si me puedes ampliar de ese tema. Por supuesto. Voy a hacer un pequeño preámbulo. En esto salgo de la media tensión para entrar en un variador que es muy especial, que tiene una patente de hace 2 años, que se ha venido trabajando en el desarrollo y la ingeniería desde hace 12 años. Y finalmente se logró hacer un variador muy complicado, muy complejo y a la vez con el usuario muy amigable. Tiene 4 elementos muy básicos. Es la medición de energía. ¿Qué hacíamos si, por ejemplo, teníamos un CCM y queríamos medir la energía solo proveniente de una silleta y solo proveniente de una máquina en específico? Normalmente no podíamos, teníamos que ir a la pantalla o la interfaz del variador en la silleta y estar todo el tiempo sacando el consumo energético de él o colocar un medidor energético para esa silleta exclusivamente. Ahora estos variadores ya traen el medidor de energía y ese medidor de energía nos puede dar el consumo diario, semanal, mensual y anual, y nos puede dar la trazabilidad de acuerdo a la productividad que tiene. Es decir, si yo tengo una bomba, me interesan los caudales que genera, los metros cúbicos por segundo que está provocando, y me interesa saber a qué presión la estoy trabajando. Juntando esas 2 variables y juntando los kilowatts por hora que estoy consumiendo, yo puedo saber qué tan productiva es la bomba de acuerdo a mi consumo energético. El costo por litro que estoy sacando de esa bomba. Exacto, es correcto. Eso es algo que no se hacía, o sea, se hacía de otra manera o se hacía de manera manual. Ahora se puede hacer de una manera muy rápida e inclusive el variador tiene una web gate donde yo puedo establecer comunicación con él en todo el tiempo, en cada momento. Es algo que ya viene embebido, no es algo que se tenga que bajar de ningún lado, viene el equipo y de ahí puedo descargar un archivo en Excel que me dice estos parámetros y yo puedo manipular la información mensual, semanal, dependiendo de cómo yo la necesite, para observar si el equipo está trabajando de la mejor manera. Ese es por el lado estadístico. Ajá. El otro lado que es muy relevante es, por ejemplo, nacieron 2 variadores o dos modelos dentro del Altivar Process. Uno que es para fluidos y uno que tiene que ver con sólidos. Particularmente el que es para fluidos tiene las condiciones de colocar la curva de adaptación de la bomba, que es la curva mecánica de cómo está trabajando. Y entonces yo coloco el punto de presión y caudal que se puede dar en el mismo sistema. Cuando yo coloco esto, puedo ver el gráfico de la curva de trabajo de la bomba y en el momento hay una zona que le llamamos zona de eficiencia y hay un punto de máxima eficiencia. Literal, yo lo estoy viendo en el drive, en la pantalla del drive o en el webgate o en el software, cualquiera de ellos, y cuando lo estoy viendo yo puedo saber si hay bajo flujo, baja presión o tengo la opción de cavitar en mi bomba. Cualquiera de esos momentos yo puedo saber cómo está operando de manera correcta la bomba justo en el punto donde yo quisiera que operara. Entonces, de esas 3 opciones que se generan en el sistema, aunado con lo que tiene que ver con las métricas de energía, nosotros podemos tener realmente un sistema bien eficiente. Inteligente
O sea, un equipo inteligente que puede darte mucha información, pero además buscar siempre estar cerca, me imagino, del punto de máxima eficiencia. Correcto. ¿No? Esto constantemente está buscando este algoritmo de moverse de acuerdo a si hay más presión, menos presión, agua. Empieza él a buscar cómo ser más eficiente y no ser un constante nada más. Exactamente. Mira, hay algo bien interesante. Es solo un caso aplicativo. Hace poco estuve yo en las minas de Fresnillo para Peñoles, y colocaron unos de los drives. Y cuando están trabajando el drive y me dicen, esta bomba ha trabajado tantos años, más o menos unos 12 años, colocan el variador, lo instalan en ese momento hacemos el comisionamiento, lo arrancamos, no tardamos yo creo que ni 40 minutos, se colocan las curvas, inicia el proceso de trabajo de la bomba, justo como ellos lo trabajaban, y por primera vez en la vida, después de 12 años, se dieron cuenta que la bomba trabajaba de forma ineficiente. En ese momento, cuando observan el gráfico de proceso, lo único que les digo, ¿ven el gráfico? Sí, ¿qué tienen? No, pues un bajo caudal. ¿Qué van a hacer? Pues abrir las válvulas. Abran las válvulas. Y automáticamente se reguló. Y la bomba, en cuestión de tal vez 30 segundos, Sergio, empezó a trabajar de la mejor manera. Después de 12 años de trabajarla siempre de la misma forma, teniendo pérdidas energéticas, colocando el variador, en menos de 2-3 horas, ellos ya estaban trabajando de la mejor forma. Muy interesante, en verdad que es algo muy novedoso. A mí no me sorprende no recibir preguntas, porque estoy seguro que como yo, los gerentes y la fuerza de ventas de Alcione, no vislumbramos este mercado. O sea, no sabemos, aquí vamos a requerir realmente de una capacitación mucho más profunda para poder acabar de entenderlo y poderlo sacar al mercado y aplicarlo, ¿no? Por supuesto. Me hablabas del transformador y que tiene una patente mundial. ¿Qué es lo que hace ese transformador? Es un transformador común y corriente, solo que la manera en que se hicieron los devanados, es la adaptación del devanado. Se colocaron de tal manera que se pusieron como un tanto verticales. Normalmente el transformador lleva las bobinas laterales. En este se colocaron hacia arriba, o sea, es como si se hubiera colocado el transformador de horizontal en vertical. Esto lo que provoca es que la manera en que se enfría sea mucho más eficiente. Entonces, un transformador por naturalidad tiene un calentamiento como del 60-70% a casi su plena carga. Este transformador tiene un 40% del calentamiento a prácticamente su plena carga. Es como lo hace. Tiene unos sistemas de enfriamiento, de ventilación y de impacto, de inyección de aire, pero en realidad esto no es lo que origina que el equipo per se esté más frío, sino es un poco la manera en que se reorganizaron las bobinas. Suena lógico, ¿verdad? O sea, el calor sube en forma natural, y si lo ayudas un poquito, pues entonces estás trabajando con bobinas. Exactamente. Las bobinas de abajo están trabajando mucho más. Suena muy lógico. Muy bien. Pues ¿algún otro tema que quieras ampliar? No, la verdad es que les agradezco mucho que podemos platicar esto, les agradezco el tiempo que me han dedicado y espero que esta información sea de utilidad. Yo estoy seguro que sí, vamos a tener que trabajar, vamos a hacer un plan, te voy a pedir que nos juntemos para hacer un plan y buscar estos nichos. Vamos a buscarlo porque suena muy interesante y no visto por nosotros. Perfecto. Irving, te agradezco muchísimo. Sergio, muchas gracias. Y estamos en un momento más, regresamos a la cuarta plática en unos minutos.